Bueno, vamos a comenzar a la sesión del día de hoy. El tema que hoy vamos a tocar es la autorregulación y el manejo de la frustración. Para comenzar esta sesión del día de hoy, quiero que pensemos en algo. Muchas veces nosotros esperamos que los niños se controlen en espacios donde nosotros tal vez estamos interviniendo, se controlen emocionalmente, como si fuera que esa capacidad ya viniera incorporada en el niño, pero sin embargo, sabemos que esta capacidad tal vez de la autorregulación emocional no es innata, sino que se va a ir aprendiendo poco a poco y eso va a ser construida con el tiempo. Y eso es lo que hoy día vamos a desarrollar. Pero antes de desarrollar, tal vez me gustaría que uno de ustedes nos pueda compartir si recuerdan alguna situación en la que algún niño se ha frustrado o ha perdido el control emocionalmente, de qué manera han intervenido. No sé si alguno de ustedes quisiera participar y podernos compartir alguna de sus experiencias como tal vez padres o tutores. ¿Ninguno de ustedes ha tenido una experiencia con el tema de que algún niño ha perdido el control, se ha puesto a llorar, ha hecho algún tipo de berrinche ante alguna situación? Buenas noches, Buenas licenciada. noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo he tenido, bueno, ahora soy maestra de preescolar, de kinder, ahora estoy con primera sección y sí, ahora tengo un niño difícil, llevo muchos años trabajando, pero ahora me ha tocado un niño muy, muy difícil. Está recién por cumplir los 4 años, pero todavía usa pañal, un poco se han descuidado los papás, ¿no? Usa pañal y es un niño que no tiene límites, ¿no? Eso lo ha demostrado ya desde el del primer día de clases. Y sí, esta vez ha sido un niño totalmente diferente a los demás por esto de los límites y también veo con preocupación que tiene algunas señales quizás de alerta, ¿no? Pero lo que más me preocupa es el comportamiento, ¿no? A la mamá le pega, la mamá no le educa las veces que le he visto con la mamá y bueno, ha tratado de pegar a los niños, ya me ha pegado a mí, pero vamos tratando de llevar adelante las actividades, ¿no? Y bueno, pues no es algo que sea imposible, pero es un poco complicado también, ¿no? Cuando hay esta clase de comportamientos que vienen de la casa o niños demasiado mimados, etcétera. Eso le puedo compartir, gracias. Gracias, Patricia. Justamente lo que dices, ¿no? Muchas veces atravesamos por ese tipo de situaciones y justamente también vamos a ver hoy cómo autorregular el tema emocional, cómo trabajar la frustración. Bueno, vamos a iniciar eh, por la autorregulación emocional y la neurocognición. Es importante tomar en cuenta esto para que podamos entender mejor cómo es que va funcionando este punto. La autorregulación emocional no es una habilidad innata, como les decía al inicio, sino es un proceso que se desarrolla progresivamente a través de la maduración neurológica y la mediación del entorno. Desde la neurocognición se comprende como la interacción entre sistemas emocionales subcorticales que componen la amígdala cerebral, el sistema límbico, y desde los sistemas del control cortical, que es la corteza prefrontal, que la vamos a ir mostrando más adelante para que podamos comprender mejor. Desde la neurocognición podemos entender que esta autorregulación emocional se explica como un diálogo entre dos grandes sistemas, como mencionaba. Por un lado tenemos el sistema emocional subcortical, que va a reflejar las reacciones de manera rápida e intensa,
Y por el otro lado tenemos el sistema de control cortical, que más o menos hace referencia a cómo nosotros pensamos, cómo frenar una conducta, planificar esa conducta y modular las emociones. El problema muchas veces, y aquí es donde entra la infancia, es que la corteza prefrontal no madura completamente hasta la adolescencia. Entonces, por eso nos dice que no es algo innato, sino que se tiene que ir formando poco a poco. En la infancia, en la infancia, especialmente a partir tal vez de los 3 años hasta los 8 años, la corteza prefrontal aún se encuentra en desarrollo, por lo que los niños dependen del adulto como una ayuda reguladora externa. Este proceso se conoce como la corregulación y es clave para el aprendizaje posterior porque eso nos va a ayudar a poder modelar la conducta de los niños. Por esta razón, en los primeros años de vida siempre va a ocurrir algo importante que es tomar en cuenta la correlación, ya que los niños no autorregulan solos su conducta, la manifestación de emociones, siempre van a necesitar al inicio el apoyo de un adulto que actúe como regulador externo. Es decir, que el adulto va a prestarle tal vez esas herramientas como la calma, la organización, le va a enseñar a estructurar cómo actuar en ciertos espacios hasta que el niño pueda hacerlo ya por sí mismo. Cuando un adulto va a acompañar este proceso, va a poder nombrar las emociones, va a poder anticipar situaciones, el niño va a ir comprendiendo esto. Literalmente ayuda a construir las conexiones cerebrales del niño. Ahora bien, es importante también entender que la autorregulación emocional es la capacidad de modular esa intensidad, también modular la duración y la forma que vamos a expresar nuestras emociones para responder de manera adaptativa al contexto en el cual se va a encontrar el niño, a todas las situaciones en las cuales se va a encontrar. Entonces, la capacidad no solo va a ser emocional, sino va a integrar 3 niveles en los cuales están aquí manifestadas en la presentación. El nivel va a ser fisiológico, porque se va a tomar en cuenta las respuestas del sistema nervioso autónomo. Esto tiene que ver cómo responde nuestro cuerpo. Por ejemplo, la respiración, la frecuencia cardíaca, la tensión muscular que presenta cuando un niño tiene ansiedad o está, tal vez se frustra o se enoja o se presenta algún tipo de emoción. A nivel cognitivo va a incluir procesos como la atención, la memoria de trabajo o la memoria operativa, la planificación y la flexibilidad cognitiva. Y a nivel conductual se va a manifestar el control de impulsos, la conducta social y la resolución de conflictos. Todos estos componentes están directamente relacionados con lo que conocemos como funciones ejecutivas, que ya lo han tocado en el anterior módulo y el día de ayer también lo hemos tocado. Entonces, tiene mucho que ver el tema de cómo funcionan en los niños estas funciones ejecutivas. Aquí podemos ver las funciones ejecutivas, de qué forma van a implicarse en la autorregulación. Las funciones ejecutivas cumplen un rol muy central y fundamental. Van a lograr la flexibilidad cognitiva a efecto de que esto facilite el cambio de estrategia frente a la frustración o el error que puede haber con el niño. Van a ayudar con el punto de la memoria del trabajo, por ejemplo, va a ayudar a mantener reglas, consignas, estrategias de regulación que se van a ir proporcionando. También van a ayudar con el control inhibitorio, va a poder permitir detener respuestas impulsivas y conductas que pueden ser inapropiadas. Entonces, las funciones ejecutivas juegan un papel muy fundamental en lo que es la autorregulación. Les voy a mostrar un pequeño video para que también podamos reforzar esto y podamos entender un poquito más de qué se trata el papel de las funciones ejecutivas en lo que conlleva la autorregulación.
¿Me confirman si se puede ver y si se puede escuchar, por favor? Sí, está bien, se ve y se escucha. Muchas gracias. Nadie nace con las habilidades necesarias para hacer las cosas con éxito en este mundo rápido y complicado. Pero hay buenas noticias. Todos podemos aprender estas habilidades. Ellas forman una base para la autorregulación y desarrollar habilidades socioemocionales. Juntas, las tres principales se llaman funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son tres habilidades cognitivas: atención flexible, memoria operativa y control inhibitorio. Cuando suceden cosas complejas en nuestro alrededor, las funciones ejecutivas nos ayudan a permanecer en la tarea, hacer planes, fijar metas y llevarlas a cabo con éxito. Actúan como un policía de tráfico. Gestionan y coordinan muchas cosas a la vez intencionalmente. Es como ayudar a los conductores y peatones a mantenerse seguros y asegurarse de que obedezcan las reglas del tráfico. La atención flexible nos permite cambiar nuestra atención cuando es necesario, dirigiéndola a las tareas más importantes y manteniéndola mientras estamos trabajando en ellas. La atención flexible nos permite cambiar de enfoque rápidamente de una cosa a otra. La memoria operativa es la capacidad de recordar y utilizar información importante, como las direcciones de conducción. La memoria operativa nos permite almacenar información importante para usarla cuando sea necesario. Control inhibitorio es la capacidad de parar y pensar antes de actuar. Nos ayuda a resistir los impulsos. Nos mantiene en la tarea. Y nos ayuda a establecer metas y llevarlas a cabo. Las funciones ejecutivas ayudan a los estudiantes a aprender y tener éxito en la escuela, resolver problemas de matemáticas, seguir instrucciones, leer, hacer deporte y la resolución de conflictos. Estas habilidades son para toda la vida y se utilizan todos los días, en la escuela, en el trabajo y en casa. Son una parte vital en la educación del niño en todos sus aspectos. Entonces, las funciones ejecutivas tienen un papel muy importante para lo que es el desarrollo del niño. También juegan un papel muy importante en los niños neurodivergentes y ahorita lo vamos a desarrollar de qué manera esto tiene una implicancia. Ya. En los niños con neurodivergencia, las funciones ejecutivas nos ayudan a poder ver tal vez con más claridad de qué forma ellos manifiestan este tipo de indicadores. Por ejemplo, en niños con TDAH, la autorregulación se ve afectada por déficits de la corteza prefrontal dorsolateral, que también vamos a ir mostrándolo más adelante, que es responsable del control inhibitorio y la planificación. ¿Esto qué va a generar? Genera dificultades para esperar turnos, control impulsivo verbal o motor, regular la frustración ante errores o límites, baja tolerancia a la frustración, va a generar en los niños respuestas emocionales intensas y desproporcionadas, va a generar dificultad para demorar la gratificación y puede generar reacciones impulsivas ante límites o correcciones. Desde el enfoque de la neuropsicología, estas dificultades se asocian a una menor activación y conectividad funcional de la corteza prefrontal, lo que va a dificultar la modulación de la respuesta emocional inmediata. Esto explica por qué estos niños presentan dificultad para esperar turnos, para poder controlar sus impulsos. Son características que se muestran, entonces ellos incluso no tienen tolerancia a la frustración, tienen bastantes dificultades que ahí están plasmadas. No estamos hablando de desobediencia. Estas características no son desobediencia, ni tampoco falta de voluntad del niño, sino al contrario, es una limitación neurofuncional. Por lo tanto, sancionar la conducta del niño
sin enseñarle las estrategias adecuadas o aprender la regulación, no solo va a ser algo ineficaz, sino va a ser algo injusto e incluso perjudicial para el niño, porque vamos a estar tal vez mostrando que de esa manera, si él hace uno de estos puntos que he mencionado, él va a ser castigado, entonces vamos a generar tal vez incluso inestabilidad emocional y no, no está bien. Lo que nosotros tenemos que hacer es poderle enseñar a cómo autorregular las emociones. En el caso de los niños con autismo, la autorregulación emocional puede estar comprometida por dificultades en la teoría de la mente, la comprensión de emociones propias y ajenas y la flexibilidad cognitiva que se veía en las funciones ejecutivas. Esto puede manifestarse como rabietas, conductas autoestimulantes a los cambios, ansiedad ante nuevas situaciones, dificultad para interpretar señales sociales, dificultades para identificar y nombrar emociones, reconocer emociones. Puede haber bastante hipersensibilidad sensorial frente a los ruidos, luces, al contacto físico. Existe rigidez cognitiva ante los cambios de rutinas. Existen dificultades para anticipar estas situaciones sociales. Estas condiciones generan estados elevados de ansiedad en los niños con autismo que pueden desencadenar crisis emocionales, conductas repetitivas o incluso podemos llegar al aislamiento social. Las conductas desreguladas suelen ser una forma de comunicación de malestar. No es una conducta intencionalmente desafiante. Por eso es fundamental cambiar la mirada sobre la conducta y desde el enfoque de la neuropsicología vamos entendiendo que las conductas desreguladas comunican una necesidad, tal vez que no está siendo satisfecha. Cuando un niño, por ejemplo, no puede regularse, no es porque no quiere, sino porque aún no puede, porque no hay todavía tal vez esta guía, este apoyo para que el niño pueda regular las emociones o la frustración. Por ejemplo, hacemos el ejemplo de un niño con TDAH. El niño puede interrumpir constantemente a la profesora si no recibe retroalimentación inmediata. Constantemente puede preguntar, preguntar y preguntar, pese que se le ha dado una explicación. Entonces nosotros en lugar de castigar la conducta, lo que tendríamos que hacer es poder implementar estrategias de autorregulación. Por ejemplo, vamos a hacer uso de una estrategia como el semáforo de emociones, el cual vamos a tocar el día de hoy también para que podamos implementar cuando suceden este tipo de casos. Podemos también usar pausas activas cada 20 minutos. Podemos hacer retroalimentación inmediata, que sería necesario volver a explicar y ver también qué es lo que está comprendiendo el niño. Y lo que ayer hablábamos también, que igual implica tomar en cuenta que es el refuerzo positivo. Y el resultado esperado a través de estas estrategias va a ser que el niño va a mejorar progresivamente su autocontrol, va a disminuir su frustración y va a aumentar su participación adecuada. También el rol del adulto como regulador externo es importante. ¿Por qué? Porque tanto en TDAH como en autismo, el adulto, ya sea el docente, la tutora o la familia, cumplen un rol fundamental como regulador emocional externo, porque va a ayudar al niño. Entonces, como ayer hablábamos, es importante esa alianza porque podemos incluso compartir estrategias para que se pueda reforzar en los espacios que el niño se encuentra. Esto nos va a ayudar a que el niño pueda comprender lo que siente, pueda anticipar las situaciones, pueda aprender estrategias que vamos a tal vez proporcionales de regulación y va a haber la generalización de habilidades en todos estos diferentes contextos, porque se va a hacer uso de manera compartida las estrategias que vamos a usar. Tanto docentes, tutoras y la familia no solo acompañan, sino que modelan la regulación emocional, ayudan a anticipar situaciones, enseñar estrategias que el niño va a poder luego generalizar en los espacios, va a poder recibir este acompañamiento, no va a generar dependencia, sino esa autonomía emocional que queremos que el niño tenga.
También es importante tomar en cuenta esas bases neurocognitivas de la regulación emocional, que al inicio ya le habíamos mencionado, pero es importante reforzar este punto para poder comprender mejor el por qué los niños con neurodivergencia tienen o presentan esas dificultades, esas características. Para entender cómo ocurre este proceso, necesitamos mirar qué pasa en el cerebro del niño. La regulación emocional nos dice que es un proceso dinámico y jerárquico que va a depender de la integración entre esos sistemas que habíamos mencionado, los subcorticales, que van a ser los emocionales, y los corticales, que son los cognitivos. Entonces, no se trata de controlar la emoción, sino de modularla, comprenderla y responder de forma adaptada al contexto. Desde la neurociencia del desarrollo, este proceso es gradual, dependiente de la maduración cerebral y de la mediación del adulto, que va a ser el que va a actuar como corregulador. Ahora vamos a ver cuáles son las principales estructuras cerebrales que implican este rol. Aquí podemos ver que una de ellas es la corteza prefrontal dorsolateral. La corteza dorsolateral es una de las áreas más importantes para el control conductual y cognitivo. Desde aquí se puede regular las funciones como el control inhibitorio, la planificación, la flexibilidad cognitiva y la solución de problemas. A nivel emocional, esta área nos va a permitir que el niño pueda pensar antes de actuar, que pueda frenar sus impulsos y puede evaluar alternativas para no volver a cometer esa conducta. Sin embargo, esta estructura madura de forma progresiva. ¿Qué quiere decir? Que eso no alcanza el pleno desarrollo hasta la adolescencia. Entonces, tenemos que tener nosotros en cuenta eso, de que muchas veces el niño no actúa así porque simplemente no le interesa lo que le estamos diciendo o quiere actuar de esa manera, sino porque hay algo que está sucediendo todavía en su desarrollo. Por eso no podemos exigir esa autorregulación. Al contrario, tenemos que enseñarle cómo realizarlo. ¿Cuáles son las funciones de la corteza orbitofrontal? Son la evaluación de recompensas y consecuencias. Otra función también importante que tiene esta estructura es la toma de decisiones sociales y el ajuste de la conducta según las normas. Entonces, el rol emocional aquí nos va a permitir pensar antes de actuar y frenar respuestas emocionales intensas, poder controlar eso. Pero la regulación emocional no va a depender solo de frenar esos impulsos, también implica que tengamos que evaluar las consecuencias y es ahí donde entra la otra estructura importante que es la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Qué funciones tiene esta corteza? Control inhibitorio, regulación de impulsos, planificación y solución de problemas y la flexibilidad cognitiva. Entonces aquí también el rol emocional nos permite pensar antes de actuar. Entonces es importante también tomar en cuenta esta estructura porque se encarga de evaluar las recompensas, poder anticipar esas consecuencias. Esta área nos va a permitir que el niño pueda comprender cómo una acción impacta emocionalmente en sí mismo y en los demás, que esa acción está mal o que esa acción que el niño está haciendo es negativa. Cuando esta zona presenta dificultades, pueden aparecer conductas impulsivas o socialmente inadecuadas que muchas veces para el entorno son mal vistas. Y eso no es por desobediencia, sino porque hay una limitación neurocognitiva. Y esto nos invita a pensar que la conducta, desde una mirada comprensiva, podemos tomarla de una manera tal vez también empática y entender por qué está sucediendo esto. Y no acceder a hacer un castigo o llamar la atención de manera inadecuada. Ahora bien, mientras estas áreas aún están madurando, hay una estructura que se activa muy rápido, que es la amígdala. La amígdala tiene las siguientes funciones. Tiene la detección de amenazas y la activación de respuestas emocionales intensas, como el miedo, la ira,
la ansiedad. Entonces, esta estructura está encargada de detectar amenazas y activar las respuestas emocionales intensas que está presentando el niño tal vez en su entorno. Puede ser la ira, la ansiedad, la frustración, el enojo. Entonces funciona como un sistema de alarma. La amígdala nos ayuda a funcionar de esa manera y se activa de forma automática. En la infancia, la amígdala responde rápidamente, mientras que la corteza prefrontal aún no logra regularse eficazmente porque está en ese desarrollo. La amígdala actúa de inmediato. Entonces, en niños con neurodivergencia, por ejemplo, como TEA o TDAH, puede haber esa activación de la amígdala ante estímulos sensoriales o situaciones de frustración, pero la emoción no va a aparecer aislada, sino va a estar ligada a las experiencias previas, y ahí es otra estructura fundamental que conlleva llevar este proceso que nos explica que es el hipocampo. El hipocampo tiene las funciones de poder regular la memoria emocional, los contextos de experiencias, el aprendizaje a partir de vivencias previas. Entonces el hipocampo también participa como la memoria emocional. Y esto nos va a ayudar, esta estructura nos va a ayudar a que el cerebro pueda comprender por qué una emoción aparece en determinado contexto. Cuando un niño, por ejemplo, ha tenido experiencias repetidas de estrés, de enojo, de frustración, el hipocampo puede verse afectado y eso va a dificultar que se pueda regular la frustración o lo que queramos nosotros manejar en ese momento. Entonces, esto nos explica, por ejemplo, que el estrés puede incrementarse, puede ir subiendo, como la ansiedad también puede ir incrementando, y lo que vamos a hacer es tal vez inestabilizar al niño. Entonces, estas estructuras nos muestran de cómo se trabaja de manera integrada dentro de lo que es un sistema más amplio para que podamos entender las funciones que se están desarrollando. También está el sistema límbico, el cual incluye y está compuesto por la amígdala, el hipocampo, el tálamo y el hipotálamo. Las funciones que nos ayudan a entender esto son la generación de emociones y la integración emocional fisiológica. Este sistema límbico es la base tal vez de las reacciones emocionales automáticas y de la integración entre emoción y respuesta fisiológica. Por ejemplo, cuando no hay una adecuada regulación cortical, el sistema límbico domina la conducta y eso va a generar respuestas impulsivas o reactivas. Entonces, la pregunta clave es, ¿cuándo ocurre una regulación emocional efectiva? ¿Cuándo se da algo efectivo? Entonces, la regulación emocional ocurre cuando la corteza prefrontal logra modular la activación del sistema límbico. Cuando ocurre eso, el equilibrio no se va a aprender solo, sino que va a constituir a través de experiencias repetidas que van a ser guiadas de la corregulación. Por ejemplo, para que podamos comprender mejor esto, en un niño con TDAH, el niño intenta armar un rompecabezas y no logra tal vez encajar las piezas. Intenta una y otra vez, pero no logra poder poner las piezas en su lugar. La activación emocional que se va a dar ahí, ante esa dificultad de armar los rompecabezas, va a ser que se va a activar la amígdala, va a haber un aumento de frustración y la ansiedad. Entonces, ahí va a aparecer conductas de evitación o llanto. Por ejemplo, se va a enojar, se va a poner a llorar porque no está pudiendo armar el rompecabezas, se va a frustrar. Entonces, nos muestra un débil, tal vez, manifestación de la corteza prefrontal. Y eso va a dificultar para inhibir la reacción emocional. Nosotros, ¿de qué manera podríamos hacer uso de la corregulación o de qué manera podríamos, si el niño presenta tal vez esa ansiedad, esa frustración, ese llanto? Podemos hacer uso de técnicas de respiración, podemos hacer uso de apoyo visual,
podemos hacer uso de pictogramas o la técnica del semáforo emocional, que lo vamos a explicar. Por ejemplo, le podemos decir, me voy a detener, tranquilo, respirar, vamos a ver qué ha pasado, volveremos a intentarlo. Le explicamos para que el niño entienda que lo que está haciendo no está mal y que no lo va a poder realizar, sino instruirle a que puede realizarlo intentándolo otra vez. Entonces le decimos, inténtalo otra vez. El resultado de eso va a ser que podamos disminuir la activación de la amígdala, que ha generado que tenga llanto, que ha generado que tenga enojo, frustración. Entonces vamos a hacer que actúe la corteza prefrontal y el niño va a lograr reorganizar la conducta y continuar la tarea volviendo a empezar. Entonces vamos a poder guiarle de manera, tal vez explicándole cómo tiene que hacer, cómo tiene que volver a empezar y ayudándole a que respire. Entonces a partir de eso el niño va a poder comprendernos también mejor de lo que le estamos explicando. El desarrollo de la autorregulación también es importante para comprender la conducta infantil, porque especialmente en niños neurodiversos es fundamental entender que la autorregulación no aparece de forma espontánea. No es algo con lo que el niño nace completamente desarrollado. Como les decía, no es algo innato, sino algo que se va construyendo progresivamente. Desde la perspectiva que nos mencionan algunos autores, el desarrollo de la autorregulación es un proceso dinámico y gradual. Está influido por la maduración neurobiológica, las experiencias tempranas y la calidad de interacciones con el entorno. No se adquiere de manera espontánea, sino que se va a ir construyendo, como les mencionaba. Tiene que ser algo gradual y eso va a ser a través de la mediación adulta, que mencionábamos, la corregulación y la internalización de estrategias emocionales y conductuales. Es importante que el niño aprenda a regularse primero con otros. Por eso ahí entra la corregulación. Y recién después el niño va a lograr hacerlo por sí mismo. Entonces el corregulador es un guía importante porque le va a enseñar cómo hacer, cómo manejar esa conducta o tal vez esa emoción, y el niño a través de eso ya va a poder hacerlo solo. Por eso el desarrollo de la autorregulación se comprende mejor si lo analizamos por niveles. Y el desarrollo de la autorregulación tiene los siguientes niveles, que son los siguientes. Por ejemplo, es importante iniciar por la regulación externa. ¿Quiénes son implicados en la regulación externa? Los cuidadores, que pueden ser la maestra, la tutora, la familia, y ellos son quienes van a regular la emoción del niño. Por ejemplo, si se pone a llorar o se enoja, vamos a poder consolarle, vamos a poder ayudarle a que respire, vamos a poder dar una guía verbal. Entonces nosotros ahí actuamos como una regulación externa. También está la regulación compartida, que va a ser entre el niño y el adulto. Y la autorregulación interna. Esto lo vamos a ver ampliamente, uno por uno. Por ejemplo, la regulación externa, que nos dice que es una etapa inicial. Esta regulación emocional va a depender casi exclusivamente del adulto. El niño aún no cuenta con estos recursos neurocognitivos, como habíamos mencionado en el proceso de desarrollo del cerebro. El niño todavía no cuenta con estos recursos necesarios para poder modular sus emociones. El niño va a depender casi por completo del adulto para poder regular esas emociones. No es que no va a querer controlarse o que quiere seguir llorando, quiere seguir enojado, no. Solamente que lo que ocurre es que no puede controlar esto, no puede hacerlo. Entonces, esto pasa porque su cerebro, especialmente la corteza prefrontal que mencionábamos al inicio, todavía no está madurando como corresponde porque está en desarrollo. Aquí entonces el adulto cumple una función de regular ese entorno. Es importante que tomemos en cuenta este primer paso porque nosotros vamos a ser, como tutoras y tutoras,
los primeros que vamos a hacer la regulación externa. ¿Cuáles son las características de este punto? Que el adulto va a identificar la emoción del niño y va a actuar como regulador. Otra característica va a ser que va a predominar la contención física y verbal y se va a utilizar rutinas predecibles y respuestas inmediatas para que podamos nosotros guiar al niño. Por ejemplo, calmar a un niño mediante contacto físico. Podemos decir, veo que estás enojado, o te veo triste. Entonces vamos a explicarle lo que nosotros estábamos observando y vamos a redirigir esa conducta ante esa situación. Vamos a poder nosotros decirle, a ver, estás enojado, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Y le vamos a dar un espacio y vamos a poder usar tal vez la técnica de respiración hasta que el niño pueda calmarse. Luego entra la regulación compartida, en la cual este punto también es llamada corregulación. Aquí ocurre un cambio clave porque el niño ya no es un sujeto pasivo, sino que empieza a regularse junto con el adulto. En el primer paso, nosotros somos los que vamos a guiar, nosotros le llevamos al niño en el proceso, pero en este paso ambos vamos a ir trabajando. Todavía se va a necesitar apoyo, pero el niño ya participa activamente en este proceso. Este nivel, el niño va a comenzar a participar, va a poder empezar a identificar sus emociones. Lógicamente, aún necesita el acompañamiento, pero ya va a ir siendo parte de esto. Las características principales de este punto es que el adulto va a modelar las estrategias de regulación, o sea, le va a decir qué es lo que hay que hacer, le va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Y otra característica es que se va a promover la verbalización de emociones. Vamos a identificar y enseñar que el niño también aprenda a identificar qué está sintiendo. Y a partir de eso el niño va a poder anticipar consecuencias tal vez de la conducta. Si se enoja, ¿qué consecuencia puede ocurrir? Y eso va a utilizar como apoyo externo también el niño, porque ya va a ir comprendiendo qué es lo que nosotros le estamos mostrando, enseñando a través de este punto. Por ejemplo, podemos enseñarle a respirar juntos. Podemos decirle, antes de que te sientas enojado, molesto, vamos a respirar juntos. O yo sé que ya estás molesto, que te ha molestado, te ha enojado, lo que ha sucedido, no sé, un ejemplo. Respiraremos juntos antes de resolver el conflicto. Entonces le enseñamos a respirar al niño. O podemos utilizar juegos guiados con turnos y normas, lo que ayer habíamos hablado de las plantillas que se pueden utilizar. Entonces podemos hacer uso de eso, de pictogramas que son muy ideal para estas intervenciones. Y lo que les decía también, el semáforo de emociones, porque es un apoyo visual. Y el tercer punto también importante que ya prosigue a los anteriores es la autorregulación interna. En esta fase el niño ya va a lograr regular sus emociones y las conductas que tiene. Va a ser algo ya automático, va a utilizar estrategias previamente aprendidas y practicadas que nosotras hemos hecho uso como correguladores. Entonces el niño ya va a ir entendiendo y aquí automáticamente las va a aplicar. Las características de este punto son la identificación y comprensión de emociones propias. El niño ya entiende que se siente enojado, le va a poder poner un nombre a su emoción, va a poderse dar cuenta que está frustrado, que está triste, ¿no? Que se siente tal vez no sé, puede sentirse tal vez confundido. También otra característica va a ser el uso voluntario de esas estrategias de autocontrol. Él ya va a saber que tal vez usando la respiración va a poder disminuir su enojo. Entonces él automáticamente va a empezar a respirar porque nosotros ya le hemos proporcionado esa estrategia. Entonces el niño automáticamente va a recordar que respirando puede disminuir la ansiedad o puede tal vez hacer otro uso de alguna otra estrategia y el niño automáticamente lo va a hacer. También otra característica es la capacidad de postergar respuestas impulsivas.
va a analizar, o sea, lo va a pensar y va a decir, no, la profesora, la tutora, o me ha explicado que tengo que hacer esto y tengo que calmarme. Entonces, el niño va a ir comprendiendo y va a poder eh, calmar tal vez la ansiedad o lo que se presente en ese momento. Por ejemplo, podemos pensar en que el niño ya va a aprender incluso a solicitar ayuda. Vas a ver que a través de esas estrategias el niño no puede tener miedo, sino puede pedir ayuda para regular esto que está sintiendo. Entonces, estas estrategias van a ayudar a autorregular esto. Ahora vamos a trabajar justamente lo que les mencionaba, que es la técnica del semáforo de las emociones. Esta estrategia se basa en el desarrollo de la autorregulación, el aprendizaje socioemocional, incluso la neuropsicología del desarrollo, y es especialmente útil en niños pequeños y en caso de niños con neurodivergencia. Este semáforo de las emociones es una estrategia visual y pedagógica que está basada en principios de la autorregulación y el aprendizaje socioemocional, conjuntamente la neuropsicología del desarrollo, que nos va a facilitar que los niños reconozcan su estado emocional, puedan comprender su nivel de activación fisiológico y seleccionen sus conductas adaptativas acorde a cada situación o lugar o contexto en el que se encuentren. Desde el enfoque de desarrollo, esta técnica favorece el pasaje de la regulación externa a la autorregulación interna, mediante la mediación del adulto y la práctica guiada que les mencionaba. Esto va a ayudar a los niños a identificar y modular sus emociones mediante colores. Esta técnica nos plasma, por ejemplo, como vemos en las diapositivas, el rojo va a significar que es una emoción intensa. Entonces, si presentamos ese color, sabemos que tenemos que pausarnos. Tenemos que hacer una respiración profunda y buscar ayuda. Entonces, el niño cuando ya se familiariza o se apropia de esta estrategia, va a conocer y entender de que al mostrarle eso, él tiene que calmarse, tiene que buscar ayuda o respirar profundo. El amarillo, por ejemplo, nos va a proporcionar de que el niño entienda que es una emoción moderada, poder reflexionar sobre esa conducta. Tal vez ahí ya vamos a poder aplicar la estrategia, aplicar tal vez la actividad de, no sé, de explicarle al niño qué es lo que está pasando, por qué se está sintiendo así, que reconozca su emoción. Y el verde ya va a ser una emoción regulada, va a poder continuar y reforzar con su conducta positiva. Por ejemplo, vamos a desarrollarlo uno por uno y en el color rojo nos hace referencia, por ejemplo, que estamos hablando de la emoción intensa, de la desregulación. Eso corresponde a estados de alta activación emocional, donde predomina la respuesta impulsiva o reactiva. Por ejemplo, las emociones frecuentes que se presentan va a ser la ira intensa, el miedo extremo, la frustración desbordada, la ansiedad elevada, el enojo. Entonces, las manifestaciones conductuales también van a ser vistas por gritos, llanto, puede estar con un llanto inconsolable, puede haber agresiones físicas, puede haber agresiones verbales, o puede haber un escape, un bloqueo o un desborde total a nivel emocional en el niño. Y el objetivo de intervención con este punto es restablecer la seguridad emocional y fisiológica, no razonar ni sancionar, sino restablecer esa seguridad, poder hacerle entender al niño que puede pedir ayuda, puede pedir apoyo. Y las estrategias sugeridas es poder, lo que les mencionaba, poder hacer uso de la respiración profunda, podemos guiar nosotros como correguladores, explicarle,
También hacer uso de la pausa corporal, darle un espacio o generar un espacio seguro. Decirle, bueno, nos vamos a calmar, vamos a respirar, no sé, afuera o en un lugar tal vez donde él pueda estar más tranquilo. También vamos a hacer la contención emocional, intervenir y darle esa confianza y seguridad al niño. Vamos a hacer también, podemos hacer uso de las estrategias como objetos reguladores, pelotas antiestrés, muñecos, peluches o incluso podemos usar música suave para que el niño pueda ir calmando y disminuyendo esa manifestación de emociones o de conductas que se presentan. El color rojo nos representa un estado de alta activación emocional. Entonces, aquí el niño no puede razonar ni reflexionar porque su sistema emocional está dominando la conducta. Entonces, el niño no va a poder calmarse fácilmente. Por eso en el rojo el objetivo no es corregir ni sancionarle al niño, no decirle, está mal, cálmate y ya de una vez o tal vez alzarle la voz. El objetivo es restablecer la seguridad emocional y fisiológica. Entonces el adulto o el corregulador va a presentar esa regulación. Este nivel lo usamos para que el niño pueda disminuir eso. Por ejemplo, un niño que grita y empuja a los demás niños, porque puede ser esto porque perdió su juguete o porque, no sé, porque le molestaron. Entonces, nosotros como tutores, correguladores, no le vamos a explicar las reglas, ni le vamos a decir las consecuencias, ni le vamos a sancionar. Primero le vamos a guiar, le vamos a hacer entender a través de respirar juntos y llevarnos a otro espacio seguro y decirle, mira, eso no está bien, no puedes hablarles, no puedes gritarles, no puedes hacer esto. Entonces respiremos, nos vamos a calmar. Entonces le vamos a ayudar al niño para que él pueda entender y hacer una pausa para que esa emoción se calme y el niño pueda comprender que no está bien. Luego tenemos el color amarillo. Aquí la emoción es moderada. En el color rojo hemos visto que la emoción es intensa. Se presenta de inmediato, puede generar bastante conflicto, pero aquí ya la emoción es más moderada, está alerta. En este punto el estado de activación va a ser intermedia, donde el niño aún puede reflexionar con el apoyo que le hemos dado porque él ya entiende que con nuestra ayuda puede nivelar eso. Entonces las emociones frecuentes que se van a presentar va a ser un enojo leve, va a haber nerviosismo, puede haber inquietud o puede haber tristeza funcional, puede que él solamente se ponga triste y no va a llorar. Entonces ya va a haber ese punto intermedio. Las manifestaciones conductuales que pueden ocurrir va a ser una inquietud motora, puede moverse, puede estar inquieto, mover los pies, pararse, ir de aquí para allá y no poder expresar lo que está pasando, pero no va a ser como en el anterior punto, que tal vez va a empezar a patear, a empujar. Aquí solamente va a mostrar un poco de inquietud. Va a haber dificultad para concentrarse, puede haber respuestas impulsivas leves. El objetivo de esta intervención en este punto va a ser promover la conciencia emocional y la elección de estrategias. Las estrategias que nosotros vamos a poder proporcionarle pueden ser estas como sugerencia, identificar la emoción y decirle qué estoy sintiendo. ¿Qué estás sintiendo? ¿Es enojo? ¿Es tristeza? Entonces tenemos que identificar la emoción. Podemos contar hasta 10 y ya respiremos y vemos qué es lo que está pasando. Podemos hacer un autodiálogo positivo, hacer uso de elección de una estrategia aprendida. También podemos hacer una pausa activa o respirar de forma consciente. Entonces, aquí ya va a haber un nivel tal vez más bajo que en que en la primera parte que es donde la emoción es súper activa. Aquí ya la emoción es más leve. Ya el niño va a poder comprender
que puede autorregular, puede dar un nombre a la emoción o a la conducta que se está presentando. Entonces el amarillo va a representar un estado intermedio. Aquí el niño, aún si bien no puede reflexionar y necesita del apoyo, en este punto comenzamos a trabajar la conciencia emocional. El objetivo, lógicamente, es que el niño pueda identificar lo que siente y elija esa estrategia que le vamos a dar. Él, como ya va a ir conociendo, él va a saber qué estrategia le ha funcionado también. Por ejemplo, se va a poner a respirar y de esa manera podemos ayudarle a poner un nombre a la emoción. Por ejemplo, lo que les decía, hasta contar 10 igual sirve de alguna manera porque los niños automáticamente ya cuentan hasta 10 y voy a contar hasta 10 y ya saben que así va bajando también el nivel de ansiedad. Por ejemplo, un niño que sea muy inquieto, que se mueva mucho y su respuesta es muy impulsiva. Entonces nosotros le vamos a mostrar el color amarillo y le decimos, veo que estás molesto. ¿Qué color es esto? Entonces el niño va a decir amarillo. Como ya le hemos enseñado la forma tal vez de trabajar con esto, el niño va a entender cómo manifestar su emoción y va a decir, me siento enojado, me enoja que tal vez haya mucho ruido, me enoja que usen mis cosas, que alcen mis colores. Entonces, de esa manera vamos a poder nosotros trabajar con el niño al inicio. La emoción es más fuerte, pero aquí ya podemos nosotros como que gestionar esas emociones. Luego viene el color verde, que ya es una emoción regulada. Aquí ya se puede encontrar el equilibrio. En este punto, el estado de autorregulación funcional nos va a permitir que el aprendizaje y la interacción social sean positivas. Las emociones que se van a presentar y que son frecuentes ya cuando aprendemos a llegar a esta fase va a ser la calma, la alegría, seguridad, la motivación, y las manifestaciones conductuales van a ser la atención sostenida, la conducta cooperativa, la resolución de problemas, la interacción social adecuada. El objetivo de esta intervención en este punto es consolidar la autorregulación y reforzar las conductas adaptativas. Entonces aquí podemos hacer uso de estrategias que son sugeridas, por ejemplo, refuerzo positivo verbal, lo que ayer hablábamos, de poder elogiar al niño. Podemos hacer uso de palabras que motiven al niño. Lo has hecho muy bien. Te das cuenta que cuando te calmas, respiramos, puedes volverlo a hacer y te sale bien, pudiste armar el rompecabezas. Entonces nosotros vamos elogiando, felicidades, lo has logrado, lo pudiste volver a hacer y lo has hecho muy bien. Entonces es una forma de reforzar. También reconocimiento del esfuerzo, decir, mencionarle, ¿no? De que en el caso del rompecabezas, si bien intentaste tal vez 2, 3 veces, ahora mira que sí lo has logrado, lo has podido realizar. También podemos hacer uso de continuar con la actividad, porque ahí el niño va a saber que puede volver a hacerlo. No se va a frustrar totalmente, sino él ya va a saber que intentándolo lo va a poder lograr. Entonces el nivel de frustración también va a bajar. Y también está el modelado de las habilidades sociales, la aplicación en contextos educativos y familiares, porque esto que nosotros vamos a trabajar con el niño también va a poder desarrollarlo con la familia, porque ya va a sentirse también seguro, familiarizado con estas técnicas. Entonces el color verde nos representa el estado óptimo para aprender y convivir. Aquí no solo seguimos con la actividad, sino que reforzamos la actividad. El objetivo es consolidar la autorregulación y reforzar conductas adaptativas. Aquí nosotros tenemos que hacer uso mucho del refuerzo positivo, del reconocimiento al esfuerzo y del modelado de las habilidades sociales. Es muy importante porque de esa manera el niño va a comprender de que no hay una sanción, una consecuencia por la conducta, sino de que puede volver a hacerlo, que calmándose lo va a lograr, que respirando va a poder tal vez lograr lo que estaba haciendo anteriormente y va a poder continuar con esa actividad. Por ejemplo, un niño que
que no logra esperar su turno. Entonces, el niño le podemos mostrar tal vez la ficha verde del semáforo y le decimos, lograste calmar y continuar, no levantaste la mano de golpe. Entonces, ya sabemos que tenemos que autorregularnos. Le vamos explicando con lo que es los colores para que el niño pueda comprender cómo vamos a aplicarlo esto en casa, en el aula y qué beneficios nos va a traer. Eso también es muy importante mencionar, pero antes de mencionar esos puntos, no sé si tienen una pregunta hasta ahí. Creo que ya estamos a 8 de la noche y me gustaría tal vez, si tienen alguna duda, que me la consulten. Bueno, vamos a retomar la sesión. Entonces, les voy a mostrar un video sobre el semáforo, que es una técnica para que igual vayamos entendiendo mejor de qué manera es útil esta estrategia. ¿Me confirman si se ve y tiene audio, por favor? El semáforo de las emociones. Sí, Licen, Sí, se se escucha. escucha. Los niños puede y las observar. niñas muchas veces son capaces de reconocer ciertas. Los niños y las niñas muchas veces son capaces de reconocer ciertas emociones, pero carecen de herramientas para gestionarlas de manera adecuada. Esta técnica puede ayudar a los niños a regular sus emociones cuando sientan que éstas les hacen perder el control y que aprendan a pensar antes de actuar. Para poder lograrlo, se enseña a los niños a asociar las luces del semáforo con las emociones y las acciones que deberíamos tomar. Luz roja. Significa que debes hacer un alto. Tranquilízate, respira y piensa antes de actuar. Luz amarilla. Esta señal te invita a que pienses en soluciones o alternativas al problema y las posibles consecuencias que puedan surgir al ejecutar cada solución. Luz verde. Significa que debes continuar y poner en práctica la mejor solución según la situación. La técnica del semáforo de las emociones va más allá de la identificación de la emoción, ya que damos un paso más, haciendo que se reflexione acerca de todas aquellas acciones que se tomarán debido a esto que estoy sintiendo. El objetivo es evitar que los niños actúen de manera impulsiva y que puedan detenerse para calmarse y tomar mejores decisiones. Cuéntame en los comentarios qué te parece esta actividad. Bueno, como podemos ver, ese video nos muestra cómo se puede trabajar con esto del semáforo de las emociones. Y también les voy a mostrar otro video para que podamos entender mejor la estructura cerebral, cómo funciona esto con las emociones. ¿Pueden ver el video y escuchar el audio? ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciada. No se observa Perdón, Lice. todavía nada, licenciada, ni se escucha. Ok. Muchas gracias. Lo voy a compartir nuevamente. Ahora sí se puede ver y escuchar. ¿Pero reacciona antes de que tú pienses? Licen, Sí, antes de que puedas decir, estoy enfadada, estoy nervioso o incluso, socorro. Tu cuerpo ya ha empezado a prepararse. El pulso sube, la respiración se acelera y tu cerebro entra en modo alerta. Todo gracias a una parte muy antigua que llevas dentro. Se llama sistema límbico, o como a veces se le llama, tu cerebro emocional. Imagina que tu cerebro es como un edificio. En la planta de arriba está la parte racional, la que piensa, decide, calcula,
Pero en el sótano vive alguien muy sensible. Reacciona rápido, a veces demasiado rápido. Ese alguien es el sistema límbico. Está formado por varias estructuras, como el hipocampo, que guarda recuerdos, el tálamo, que filtra la información, y sobre todo, la amígdala. No, no es esa que te sacaban de pequeñas si tenías anginas. Esta es otra, una especie de alarma emocional. La amígdala escanea todo lo que pasa a tu alrededor, y si detecta un posible peligro, activa la respuesta sin preguntar. Por eso a veces te asustas con un ruido, o te pones nerviosa sin saber por qué. No es que estés exagerando, es que tu amígdala ya pulsó el botón rojo. Y lo curioso es esto, tu amígdala puede reaccionar antes de que la parte racional del cerebro entienda qué está pasando. Primero sentimos y luego, si podemos, lo pensamos. Esto explica muchas cosas, como por qué a veces explotas, lloras sin motivo aparente o te quedas en blanco cuando te hacen una pregunta difícil. No estás loca, no estás roto. Tu cerebro simplemente está intentando protegerte. Eso sí, a veces se pone un poco paranoico, como si viera peligro donde no lo hay. Pero aquí viene lo bueno, aunque no podemos desconectar la alarma, sí podemos enseñarle a sonar solo cuando es necesario. ¿Cómo? Con conciencia, con práctica, con respiración, terapia o meditación, tu corteza prefrontal, esa parte racional, puede aprender a calmar a la amígdala. Y poco a poco pasamos de reaccionar a responder, porque tú tienes emociones, pero no eres esclava de ellas. Y eso, aunque tu amígdala se moleste un poco, es una gran noticia. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que reaccionaste sin pensar? ¿Te cuesta calmar tus emociones en ciertos momentos? Cuéntamelo en los comentarios. Bueno, vamos a continuar entonces con esos videos que les he plasmado. Podemos reforzar y poder tal vez comprender mejor sobre las estructuras cerebrales y la técnica también y estrategia que es hacer uso de el semáforo de emociones. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna consulta para que podamos continuar. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿De qué manera se puede aplicar esto o cómo se puede hacer uso dentro del aula? Podemos colocar el semáforo en un lugar visible, podemos usar como un lenguaje común emocional, hacer uso constante de esta estrategia para que el niño pueda saber en qué momento tiene que pausar, porque tal vez está manifestando una emoción inadecuada y el niño va a entender de que eso no está bien en el momento tal vez o en el lugar donde se encuentre. Entonces, es útil que podamos usar esto constantemente, no asociarlo al castigo. La idea de la técnica del semáforo no es asociarle al castigo. Por ejemplo, si va a estar en el punto rojo y la conducta está siendo muy inapropiada, está haciendo berrinche, patea a los demás o se bota al suelo, la idea no es castigarlo, o si está muy inquieto, o está hablando, gritando en el lado, decirle tal vez algo como castigo. La idea no es esa, sino que a través de ese aprendizaje poder explicarle y guiarle de que él a través de esto pueda disminuir tal vez esa conducta que se está presentando. También nos va a poder ayudar a integrar rutinas diarias, desde el inicio hasta el cierre de clases. Y eso también se puede compartir con el sistema educativo. Como tutoras y tutores podemos compartir con los maestros, maestras, para que podamos hacer uso y tenga un mejor resultado también. Por ejemplo, al inicio de clases preguntamos en qué colores hoy o en qué color estamos hoy, le podemos preguntar al niño, porque ya él ya conoce este semáforo y él nos puede decir verde, amarillo, nos puede decir rojo,
Y al final de la reflexión, si logramos mantener o volver al verde, que el niño esté en el color verde, entonces va a ser un mejor resultado para nosotros, porque vamos a saber que el niño ha comprendido eh, esta forma de poder trabajar nuestras emociones, reconocer la emoción, cómo regular esa emoción. ¿Y esto cómo se puede aplicar en casa? También podemos aplicarlo y es muy indispensable, importante aplicarlo en casa, en momentos de conflictos cotidianos. Podemos aplicar que el niño aprenda a nombrar su emoción. Podemos nosotros ayudarle como padres, como madres o como tutores, guiarle a la mamá y al papá, que la mamá le pueda ayudar a nombrar esa emoción al niño, pueda saber que realmente si está llorando es por enojo o está llorando por tal vez por frustración. Entonces es importante que nosotros podamos guiar de esa manera. También modelar el uso con ejemplos, como ayer habíamos hablado del modelado, que es muy importante también porque el niño a través de esa observación, el niño va a poder replicar esa conducta, va a saber que a través de respirar o ver a la mamá que respira, toma un vasito de agua o tal vez sale y se toma su espacio y le va a explicar al niño que eso se puede hacer cuando uno está enojado, el niño va a poder entender y va a poder reforzar también eso y hacer lo mismo. Y lo importante también es que en la familia y también en el sistema educativo, en el aula, se pueda reforzar estos avances, que cuando el niño ya logra identificar su emoción, ya logra automatizarla y hacerlo solo, reforzarle eso, reforzarle esos avances. Ya habíamos dicho, podemos hacer uso del reforzamiento de las respuestas positivas. En casa, el semáforo ayuda a transformar los conflictos de forma oportuna, va a ayudar mucho a los padres, porque los niños muchas veces cuando están en la casa, de igual manera hacen ese tipo de conductas, berrinches, lloran. Muchas veces la mamá no sabe qué hacer, no sabe cómo tratar al niño, y lo mismo pasa en el aula. Entonces, es importante que el adulto actúe como un modelo primero para que pueda comprender y observar que se puede hacer eso para estar tal vez más tranquilo y que en la siguiente el niño ya no va a volver a incurrir en esa misma conducta. ¿Qué beneficios nos trae esto de poder hacer uso del semáforo de emociones? Nos va a fortalecer la alfabetización emocional, va a reducir conductas destructivas, va a fortalecer las funciones ejecutivas, va a ayudar a que pueda eso ir avanzando el desarrollo que tiene, porque ya habíamos dicho que eso no es algo innato, sino es algo que se está desarrollando poco a poco. A diferencia de que la amígdala actúa inmediatamente, nos hace actuar inmediatamente. El niño automáticamente llora, porque no está comprendiendo. Entonces, esto nos va a ayudar a poder reducir esas conductas, poder desarrollar esas funciones ejecutivas, va a mejorar la convivencia escolar, tal vez la inclusión del niño con el entorno, va a poder promover autonomía emocional en el niño, lo que realmente también nos interesa, ¿no? Que el niño genere esa autonomía emocional, más que todo cuando hablamos de niños con neurodiversidad. Entonces, el semáforo de las emociones no solo reduce las conductas negativas, destructivas, sino que va a ayudar a construir la autonomía emocional. Va a buscar que el niño deje de sentir, por ejemplo, no va, a ver, ¿cómo les puedo explicar esto? Esta técnica y estrategia nos va a ayudar a que el niño pueda aprender a hacer lo que siente sin la necesidad de saber que va a haber un castigo. O sea, si el niño llora, muchas veces reforzamos de manera adecuada, el niño piensa que haciendo berrinche, llorando, puede conseguir algo y no reflexiona en lo que realmente la idea principal que nosotros queremos lograr. Ahora vamos a hablar de algo que también tiene mucho que ver con esto de la autorregulación emocional y que nos ayuda bastante, que es la frustración, que es algo que se manifiesta bastante en los niños, tanto en el
entorno educativo, en la casa. Entonces es importante aclarar que no es una emoción negativa en sí misma la frustración. Por el contrario, esto es una forma y forma parte del desarrollo emocional y cumple una función adaptativa. El problema no es que el niño se frustre, sino que no cuente con las herramientas necesarias para regular esa frustración. Entonces, vamos a ver la frustración, más que todo nos vamos a enfocar en los niños con neurodiversidad. La frustración es una respuesta emocional que surge cuando un individuo no puede satisfacer una necesidad. Puede ser una meta, un deseo o incluso cuando se enfrenta a obstáculos inesperados. Es una emoción normal y adaptativa que puede motivar el aprendizaje de la resolución de problemas si se gestiona adecuadamente. En caso de los niños con TDAH y autismo, por ejemplo, la experiencia de frustración suele ser más intensa, es más fuerte, es más frecuente, más prolongada, y esto se da y es debido a las particularidades neurocognitivas y socioemocionales que tienen ellos. Entonces se puede dar, por ejemplo, déficits en el control inhibitorio y en las funciones ejecutivas, de lo que tanto hemos hablado. Van a dificultar la regulación de impulsos y las emociones, van a dificultar que los niños puedan interpretar claves sociales, anticipar consecuencias y puedan comprender la perspectiva del otro, especialmente con los niños con autismo sucede esto. También va a generar tal vez la baja tolerancia a la espera, los cambios inesperados, eso va a asociar una rigidez cognitiva y va a generar dificultades en la flexibilidad mental. El procesamiento sensorial atípico puede estar intensificado, la relación emocional ante estímulos aparentemente va a estar neutros, pero puede que se intensifique. Entonces va a generar que el niño tenga ansiedad, tenga bastante lo que estamos hablando, la frustración, que el nivel sea alto y que no haya esa tolerancia a la frustración. Desde el enfoque del desarrollo socioemocional, entonces la frustración mal regulada puede manifestarse en conductas destructivas. Puede haber crisis emocionales, el niño va a llorar, va a gritar, se va a botar al piso, va a haber evitación de tareas, no va a querer hacer, ni lo va a mirar, se puede poner cruzado los brazos, va a haber agresividad, nos puede patear, empujar, o nos puede lanzar algún objeto, eh, o puede haber retraimiento social, no va a querer hablar con nadie, ni siquiera con la tutora o el tutor, que a veces es con quien más confianza llegan a tener los niños con neurodiversidad, porque es con la que están trabajando estas estrategias. Entonces va a generar esto. Estas respuestas no se deben interpretar como una mala conducta. Lo que tenemos que hacer es que sea vista como una dificultad en los mecanismos de autorregulación emocional, lo que hablábamos hace un momento. Por eso es importante y tiene mucha relación tomar en cuenta la autorregulación emocional y la frustración o la falta de tolerancia a la frustración. ¿Qué estrategias de intervención podemos usar? ¿Qué estrategias podemos manejar para la frustración? El abordaje debe ser preventivo, tiene que ser educativo y progresivo. Hay que priorizar la corregulación antes de exigir la autorregulación. ¿A qué me refiero con eso? De que es importante lo que decía, el adulto tiene que guiar, ya sea el tutor, la tutora, la maestra, el entorno familiar, la mamá, el papá, tienen que guiar, tienen que ser los primeros autores para poder ayudar al niño, acompañar en este proceso y no exigirle que se autorregule solo. Y aquí vamos a ver punto por punto de las estrategias para poder intervenir en esto. Por ejemplo, estábamos primero con la validación emocional. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta esto porque debemos validar la emoción del niño. Es fundamental nombrar y reconocer lo que el niño siente. Por ejemplo, entiendo que estás frustrado porque no te salió bien, no te salió como esperabas, no lograste hacer tu, no sé, tu tarea o armar el rompecabezas. Entiendo que estás frustrado, entonces tenemos que validar su emoción.
No podemos minimizar lo que está sintiendo. Esto significa aprobar esa conducta, sino aceptar la emoción. Cuando el niño se siente comprendido, va a disminuir la activación de la amígdala, porque ya no va a estar como en modo alerta. El niño va a sentir esa confianza y seguridad de poder pedir ayuda o poder explicar lo que está sintiendo, y no necesariamente va a ser verbal, tal vez va a respirar y se va a calmar. Entonces, de esa manera va a bajar la activación de la amígdala, lo que facilita va a ser el aprendizaje emocional. Por el contrario, frases, por ejemplo, si usamos como que no es para tanto, no, estás exagerando, no te portes así, o qué te pasa, no sé, palabras así que a veces cuando los padres están molestos hacen uso más que todo de esas frases dentro del entorno familiar, disminuyen o desvalorizan lo que el niño está sintiendo. Deja de llorar, no te comportes así, o le llamamos la atención diciendo basta. Entonces eso va a generar mayor desregulación y va a generar una sensación de incomprensión. Y ahí puede que la amígdala se active, puede que se active y el niño va a empezar tal vez a llorar peor, se va a poner peor, no va a querer escuchar, puede ponerse agresivo. Entonces lo que vamos a ocasionar es esa incomprensión. Entonces es importante reconocer la emoción del niño. Podemos decirle, entiendo que estás frustrado. Es muy importante decir, comprendo que estés así. A ver, respiremos juntos. Entiendo que te enojas, entiendo que esto no te gusta. Entonces reducimos la activación emocional. Y también es cómo lo vamos a decir, porque habíamos hablado y también me imagino que lo tocaron en los anteriores módulos, la empatía, la comunicación asertiva, la escucha activa, que aquí tienen mucha importancia porque esos son también estrategias que nos ayudan a poder trabajar con estas dificultades que se nos van a ir presentando. Entonces esto va a evitar la invalidación o el castigo. No vamos a hacer uso de eso. Entonces vamos a lograr, al contrario, de que el niño también reconozca su emoción a través de esta validación. Luego viene la siguiente estrategia que también es importante, la anticipación y la estructuración del entorno. En este punto, el uso de rutinas claras, apoyos visuales y anticipadores va a reducir la incertidumbre y va a prevenir la frustración. Esto se da especialmente en niños con autismo. Es clave reducir la incertidumbre, porque los niños con autismo o también los niños con TDAH toleran mal lo inesperado. No les gustan las cosas tal vez inesperadas. No les gusta que nosotros les tomemos de sorpresa. Ellos necesitan una previa anticipación. Por ello, el uso de las rutinas claras, explicar qué es lo que se va a hacer antes de hacerlo, apoyos visuales, mostrar paso a paso tal vez qué vamos a hacer y anticiparle de esto verbalmente va a permitir que los niños se preparen emocionalmente y no vamos a generar que su amígdala active su emoción. Su emoción puede generar tal vez frustración, nerviosismo, va a generar tal vez enojo. Por ejemplo, avisar con tiempo que una actividad puede cambiar o que algo podría no salir perfecto va a reducir significativamente esa frustración, ya que el cerebro no se va a ver sorprendido, no se va a ver tal vez en alerta, sino como ya hemos anticipado de las reglas o las instrucciones, las consignas que se van a realizar o que vamos a cambiar la actividad, la rutina diaria, entonces no va a haber ese problema. La siguiente estrategia es la enseñanza explícita de estrategias de regulación, que habíamos también mencionado, que nos puede ser útil la respiración guiada, pausas sensoriales, uso de palabras para expresar emociones y elección de alternativas conductuales. La autorregulación no se aprende sola, es algo que se enseña. No es algo, como les decía, innato, no es que ya nosotros venimos con esa tal vez capacidad de poder regularnos, no, esa autorregulación no es que se va a aprender sola.
tenemos que enseñarla. Y ahí el papel fundamental del corregulador. No basta con decirle al niño, cálmate, basta, estás llorando mucho, sino es necesario enseñar las estrategias concretas, como respiraremos profundo juntos para que puedas calmarte. Y a ver, te voy a enseñar y le enseñamos cómo respirar. Vamos a respirar con el lapso tal vez de contar hasta 3 o hasta 10. Entonces le enseñamos al niño juntos, ambos tenemos que realizar esa actividad para que él pueda entender. Y a través de eso nosotros vamos a poder lograr que el niño aprenda a autorregularse, lo que ya habíamos hablado hace un momento, ¿no? Pedir ayuda con palabras, el niño va a poder pedir ayuda cuando se sienta tal vez enojado y decir me siento enojado y quiero que me ayudes. Mucho eso sucede con los niños con TDAH, que ellos sí de alguna manera pueden decirte lo que tal vez están sintiendo. En el caso de niños con autismo, eso hay que trabajarlo un poco más. Entonces podemos tomar una pausa sensorial, una pausa para que el niño pueda calmarse, estar más tranquilo. También otra estrategia es la descomposición de tareas. Eso también nos sirve mucho porque vamos a dividir las tareas, las actividades difíciles o complejas. Vamos a hacerlo de tal vez la división en pasos pequeños, alcanzables, va a incrementar eso la sensación de logro y va a disminuir la frustración, porque si hacemos de manera compleja y no explicamos lo que vamos a realizar, directamente le decimos, de esta manera se va a trabajar, vamos a hacer esto, 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 y no le damos tal vez la consigna paso a paso, el niño se va a sentir como que no va a poder lograr eso y va a hacer que se frustre. Otro aspecto clave es muy importante adaptar las tareas a las capacidades del niño. Eso es importante también, porque sabemos que no todos los niños aprenden de la misma manera y también estamos hablando en este curso de la neurodiversidad. Entonces es importante que adaptemos las tareas a las capacidades del niño. Las tareas largas o complejas muchas veces generan sobrecarga cognitiva. Entonces vamos a trabajar también en eso. Cada uno como tutoras, tutores, tenemos que buscar esas herramientas y también las que tal vez hemos proporcionado, hacerle uso de eso para que no sobrecarguemos, saturemos al niño, especialmente en niños con dificultades ejecutivas, de la cual estamos hablando, con niños neurodivergentes. Al dividir una actividad en pasos, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que sea alcanzable para el niño, que él comprenda paso a paso, lo haga y va a lograrlo. Y en caso de que no logre lo que habíamos dicho, que lo vuelva a intentar. Entonces eso va a incrementar la sensación de logro y va a disminuir la frustración. También otra estrategia que tenemos ahí está el modelado y la corregulación adulta, que es algo que ya lo hemos repetido bastante, pero sigue siendo una estrategia útil. El adulto actúa como regulador externo y lo habíamos hablado. Uno de los pasos importantes era la regulación externa, interna y también la corregulación de trabajar adulto con el niño. Entonces, mostrando las conductas calmadas y las estrategias adaptativas, el niño va a ir interna, tal vez de forma interior, va a adaptar esa conducta y va a poder hacer automáticamente. Y va a hacer esto de manera progresiva. Entonces el niño aprende a regularse a través del adulto. Aquí eso es lo que se ve en este punto, de que a través de la corregulación, el niño va a poder hacer eso a través de lo que nosotros le estamos proporcionando. En las primeras etapas, el niño no puede autorregularse solo, por lo que necesita sí o sí de un adulto que actúe como regulador externo. Eso es muy importante, porque eso va a implicar mantener un tono de voz calmada, le vamos a poder enseñar de esa manera al niño. El niño también a través de la observación, del modelado que hablábamos, va a poder ir aprendiendo. Entonces vamos a mostrar cómo manejar el error, o cuando uno se equivoca, cómo puede manejar eso, pensar en voz alta las estrategias de solución. Por ejemplo, me siento mal y voy a ir a tomar un vaso de agua.
o me siento enojada y voy a ir a respirar un poco, o sea, en voz alta, que escuche las estrategias que también nosotros usemos, no solamente le vamos a mostrar o guiar al niño y nosotros también tendríamos que aplicar porque también nos sirve a nosotros. Con el tiempo, estas conductas se van a interiorizar. Va a generar que el niño ya de forma interna lo pueda adaptar y lo va a hacer automáticamente, como les había dicho. Luego tenemos la estrategia del refuerzo positivo, que igual lo habíamos mencionado, y si bien lo estamos repitiendo es porque son estrategias que nos ayudan a poder intervenir en estos puntos que estamos desarrollando. Entonces, el refuerzo positivo no solo va a ser el resultado del valor que queremos lograr de la conducta, sino nos va a servir para que el niño pueda comprender y tenga más tolerancia a las dificultades de frustración. Finalmente es importante este punto porque de alguna manera nos va a ayudar a reforzar el proceso. El refuerzo positivo nos va a ayudar a poder mejorar ese resultado. Por ejemplo, podemos usar frases, y habíamos dicho, usar elogios, podemos usar las frases de seguiste intentándolo, ves que sí se puede lograr, pudiste esperar y ves que sí te dieron, no sé, pues lo que querías, esperando el turno, tú sabes que sí, se te va a escuchar, entonces te calmaste rápido, más que antes, viste que calmándote lograste dejar de llorar, o sea, de esa forma podemos nosotros hablar y reforzar de forma positiva la conducta del niño y eso va a fortalecer la autoestima, la resiliencia emocional, la tolerancia a la frustración, especialmente en niños que han sido frecuentemente corregidos o castigados, que muchas veces en la casa, y lo que hablábamos también es de que cuando a veces la familia no acepta o tal vez por falta de conocimiento, información y no actúa de manera temprana, castigan a los niños porque cree que esas conductas son inadecuadas, porque no ha habido una intervención temprana, el niño tal vez tiene 9, 10 años y el niño sigue siendo inquieto o sigue rompiendo cosas o no hace tareas, se distrae, entonces muchas veces la familia que no tiene esa orientación o conocimiento de eso, castiga a los niños y lo que generamos es perjudicarlos emocionalmente, inestabilizarlos. Entonces es importante, por eso el rol de la tutora y tutor, que a través de todas estas estrategias podamos trabajar de manera conjunta. Entonces el manejo de la frustración va a requerir de una coherencia entre el hogar y la escuela. Si se han dado cuenta, desde el primer día que hemos trabajado este módulo, desde el día lunes, los temas han ido teniendo relación. Habíamos hablado de la mediación familiar, también el rol que tiene nosotros como tutoras trabajar, la alianza de la familia, la escuela, y realmente eso tiene mucha importancia en este punto también. ¿Por qué? Porque si trabajamos de forma coherente, tenemos el mismo lenguaje, familia, escuela, tutora, podemos nosotros lograr los resultados. Padres, docentes deben compartir criterios, deben compartir estrategias, deben tener las expectativas realistas para poder lograr que el niño genere esa autonomía. Entonces, es importante que nosotros trabajemos de manera conjunta y tener esa coherencia. Es importante comprender que el desarrollo de la autorregulación es un proceso gradual, no es inmediato. Entonces, cuando conocemos tal vez a niños más pequeños o vemos o estamos, como nos mencionaba al inicio la compañera, muchas veces pasamos por eso. Tenemos niños que recién están ingresando con bastantes o diferentes dificultades. Entonces, nosotros tenemos que comprender desde ese criterio, ¿no? De que, por ejemplo, en el tema de emociones, el desarrollo de la autorregulación no es que se va a dar de inmediato, es algo que va a ir de forma gradual. Y eso va a ser también por el apoyo y la guía que vamos a dar nosotros, porque por eso estamos como correguladores. Desde esa perspectiva inclusiva que tenemos que tener, intervenir sobre la frustración no solo va a mejorar su conducta de los niños, sino va a promover el bienestar emocional y, como les decía, también la autoestima, la participación social del niño,
obviamente respetando su perfil neurodiverso, respetando eso. Todo este trabajo solo no se va a poder lograr. Entonces es importante esa alianza de la que tanto les hablo, ¿no? La coherencia entre la familia y la escuela. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo para ir concluyendo esta parte. Les voy a mostrar un ejemplo con todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, en este caso tenemos una situación, la cual es la siguiente. Durante una actividad tal vez de cocina, una actividad de talleres o tal vez de manualidades, no sé, podemos ponerles en ese escenario, en casa, en la escuela, un niño con TDAH derrama harina o tal vez derrama la plastilina, derrama la carpicola o puede derramar, no sé, algún material que se esté haciendo uso. Y el niño comienza a frustrarse, puede ser la primera semana de clases o en la familia puede que sea la primera vez que está haciendo esa actividad y el niño lógicamente puede frustrarse y puede gritar, puede llorar, se puede aislar, puede callarse, agachar la cabeza, incluso puede querer abandonar la actividad. Muchas veces puede pasar eso. Entonces, desde la intervención adecuada, haciendo uso de la validación emocional en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Podemos decirle, veo que estás muy frustrado porque se cayó la harina o porque se cayó la plastilina. Entiendo que te sientas así. Y podemos hacer uso también de la anticipación previamente enseñada. Recuerda lo que dijimos, que en la cocina a veces se derraman las cosas. O sea, eso ya hemos hecho al inicio. Por eso hablábamos de la anticipación. Al inicio de la actividad podemos nosotros explicar eso, esa consigna o tal vez esa explicación de la actividad. De que si alguien tal vez tiene un accidente, hace caer algo, o tal vez no logra concluir en el tiempo, estamos anticipando. Entonces, en ese momento nosotros le decimos, mira, recuerdas que dijimos al inicio que si derramas las cosas se pueden alzarlas. Entonces la estrategia concreta ahí va a ser que podamos usar la respiración, porque puede que el niño esté frustrado y se agache la cabeza y no quiera hablar, o se ponga a llorar. Entonces nosotros le vamos a decir, respiramos juntos y luego vamos a ir por la escoba. Le damos un tiempo, le damos una pausa hasta que el niño se calme. Y luego le decimos eso, vamos a ir a usar la escoba o vamos a alzar uno por uno, tal vez palitos o carpicol, vamos a hacer uso de un papel y vamos a alzarlo juntos. Entonces, el modelado adulto ahí tiene mucha importancia. El adulto va a barrer con calma, puede agarrar la escoba y mostrarle cómo va a barrer. Y va a mostrarle eso al niño para que lo haga y le dices al niño también, ahora te toca a ti. Entonces, ahí tenemos que reforzar el esfuerzo. Podemos decirle, ahora vamos a continuar con la actividad. Y al final, si él lo va a lograr o va a querer volver a retomar después del tiempo que le demos o la técnica que usemos, tenemos que decirle, seguiste cocinando, aunque te has puesto, no sé, mal, aunque te has enojado, aunque te has asustado, viste que sí lograste hacer esa actividad, hemos logrado cocinar, hemos logrado cortar o colar las plastilinas. Eso es un gran avance. Entonces hay que decirle, hay que verbalizar eso con los niños. El resultado de esto, el niño va a aprender que equivocarse no es un fracaso, sino va a ser una situación que puede resolverse. No ha pasado nada, lo ha hecho caer, hemos mostrado tal vez cómo él puede alzar, puede retomar la actividad. Vamos a fortalecer su autorregulación emocional y confianza, porque en otra situación el niño va a saber que no está mal y que puede pedir ayuda, obviamente si la conducta no es intencional, pero hemos hablado de que no es por voluntad propia, que muchos niños, y en el caso de neurodivergencia, actúan así, no es porque ellos quieran actuar así, sino porque hay esas dificultades a nivel cerebral y todo lo que habíamos hablado. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Tal vez alguna experiencia con todos estos pasos. Tal vez ya conocían estas estrategias, ya las han aplicado. ¿Alguien quiere participar? O Hola, buenas noches. buenas noches. Eh,
Le comento que yo he visto eso, bueno, para mí, ¿no? Viendo la clase, o sea, que ha habido el retroceso, se podía decir, en la niña que le comentaba que tiene autismo, la niña que se lo había sacado en los recreos de los alumnos, a todo lo que estamos yendo avanzando, yo me doy cuenta. El año pasado la niña tenía las mismas reacciones que está teniendo ahora. Se salía del aula, la niña no habla. Se iba a los rincones, se entraba a otros cursos, alzaba las cosas de otros compañeros, así. Pero ya al final compartía, participaba de las horas cívicas, y ya se le veía en curso, ya no se salía. Pero ahora, o sea, le han cambiado de curso y está nuevamente esas actitudes que yo veía al principio de año. O sea, está haciendo las mismas reacciones que hacía cuando le han traído por primera vez, digamos, al curso. Ahora han cambiado y está haciendo lo mismo que hacía a principios del año pasado. Como dice usted, o sea, tal vez no le han explicado a la niña o no le han hablado, pero se sale del aula. Y esta niña cuando tiene, digamos, esos ataques o cuando tiene esas reacciones, se bota al suelo, empieza a patear a todo el que se acerque y empieza a querer llorar, y no, o sea, ese rato no hay quien le levante del piso. Esto quería comentarle, Liz. Gracias, Catalina. Justamente en ese punto que nos habías ya comentado, igual esa experiencia, evidentemente, esta situación no es un mal comportamiento, ¿no? Es una señal clara tal vez de desregulación emocional, lo que justo estamos hablando, incluso lo que tú decías que es un retroceso asociado a un cambio significativo porque ha cambiado de curso. Entonces eso también es un impacto para la niña porque es un nuevo ambiente, un nuevo entorno, por más de que conozca tal vez a ya algunas personas, es un cambio para la niña y sabemos que en el caso de autismo los cambios son de alguna manera muy dificultosos para ellos. Entonces, tal vez eso está generando eso en la niña. Y también otro factor importante es el punto de que ya no cuenta con una tutora, porque es importante tal vez de que se vuelva a retomar esa intervención, ese apoyo, de poder contar con esa tutora todavía. Es importante que el colegio tal vez o la mamá vea pertinente que siga recibiendo ese apoyo, porque todavía no se ha debido generar lo que hablamos, la autonomía funcional, el tema de la regulación, todavía no está fortalecido eso y eso hay que trabajarlo. Y en estos casos con niños con autismo, TDAH, el apoyo tiene que ser constante, el acompañamiento tiene que seguir, se debe reorganizar ese acompañamiento. Entonces, gracias por compartirnos esa experiencia, Catalina. Sí, licenciada, va a Vacaciones. ser doctora desde el lunes, entonces va a estar, yo creo, más tranquila. Ah, bueno, sí, es importante que tenga la tutora todavía para que pueda apoyar, acompañar en ese proceso. Porque, por ejemplo, que hace cosas, eso no es una conducta mala, tal vez no está siendo, como decíamos, no ha sido explicada, no ha sido guiada para que la niña no lo vuelva a hacer. Entonces, trabajamos ahí también el modelado, lo que habíamos mencionado. Entonces, también, ¿qué podemos hacer con esas conductas? Sí o sí es la intervención inmediata, no castigar, no retirarle el recreo o prohibirle la participación, porque el castigo, como les decía, va a empeorar esa emoción, va a generar ansiedad, incluso va a reforzar de manera negativa la conducta de la niña. La idea es volver a la regulación que antes ya tenía, tal vez a través del aprendizaje con la anterior tutora que ha podido llevarla, guiarla en este proceso. Entonces, la niña está desregulada en este momento porque tal vez hay ese conflicto de que ya no cuenta con la tutora, ha cambiado, ha subido de grado la niña,
Entonces, hay que tomar en cuenta también eso para poder regular esas cosas, esas dificultades a través de las estrategias que habíamos mencionado también, ¿no? Y es importante esto de orientar también a la familia. Como la mamá tal vez ya ha tomado en cuenta de volver a poner a la tutora, entonces es buenísimo para la niña porque se va a poder reforzar y trabajar eso. ¿Alguien más quiere participar? He visto que alguien levantó. Claudia, levantaste tu mano. Sí, buenas noches, licenciada. Quería hacerle una consulta. Bueno, en realidad, quizás que me saque de una duda. No sé si ha visto hay una noticia de una entrevista que se hizo a unos niños, ¿no? Y hay un niño, por ejemplo, donde le preguntan de regreso a clases y él muy agrumado dice, ¿no? Que no está feliz porque nadie quiere ser su amigo. Bueno, eso hace ese comentario. La pregunta, o bueno, la duda que tengo es, en este sentido, ¿quién no ha detectado este problema de este niño? Porque desde lo que yo he podido percibir, este niño da ese argumento con mucha nostalgia. Tal vez esto ha sido ya de mucho tiempo atrás, no ha sido recién este año, y pienso, ¿no? Que ha sido este problema ya desde más antes. Entonces, ¿quién no ha podido percibir este problema? Tanto la familia, o sea, ¿quién vendría a ser responsable de no haber detectado este punto? ¿La familia, la profesora o el entorno? Bueno, esa es la pregunta que yo tengo. Tal vez no tiene relación con lo que estamos viendo o quizás, ¿no? Por lo contrario, pueda tener alguna relación, porque en este sentido se ve que el niño sí está triste y aparte que no hay empatía por sus compañeritos de curso, ¿no? Que no sienten ninguna pena de no acercarse a él. Y bueno, para no cometer este tipo de errores, también como papás o como educadores, no percibimos estos pequeños detalles que en realidad están frustrando mucho a los niños. Entonces, esa es la pregunta, ¿quién tendría que haberse dado cuenta de esta situación con este niño? Y bueno, ¿no? Esa era la consulta que yo tenía. Gracias. Bueno, sí, justamente ese video está ya se ha hecho viral, ¿no? Hasta están generando algunos memes y la verdad es sí es lamentable porque como tú dices, tal vez no tenga que ver, pero yo creo que sí tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la autorregulación emocional, de la frustración. Incluso también puede estar sucediendo este tipo de casos con los niños neurodivergentes, porque muchas veces ellos son excluidos por sus pares, ¿no? Entonces, como tú preguntas, Claudia, ¿quién tendría o de quién es la responsabilidad o quién tendría tal vez que intervenir en este aspecto? Lógicamente, tendría que iniciarse por el área educativa, en este caso puede ser la profesora o el profesor, porque es quien ha tenido ese contacto directo con el niño. Esto ha sucedido dentro del entorno educativo. Entonces, la unidad educativa, tanto la profesora o quien ha tenido conocimiento, tiene que activar la detección temprana de esas posibles situaciones de exclusión, rechazo o tal vez alguna dificultad entre los niños, entre sus pares, y eso se ve más en el entorno educativo. Tampoco podemos decir que la familia no es responsable de esto, pero haciendo uso de este ejemplo que nos dices, en este caso, quién tendría o quién tiene que dar parte o hacer conocer o tal vez darle la importancia necesaria a hacer conocer lo que se está identificando es la profesora o el profesor o quien ha tenido contacto con el niño. Tal vez en el colegio cuentan con un equipo de psicología, puede trabajar conjuntamente con ellos para que hagan una evaluación emocional inicial, de acompañamiento, eso también trabajar con la MAE, que es la autoridad máxima, en este caso el director. Entonces ellos como son los principales, tal vez parte del entorno educativo, tienen la responsabilidad de tomar en cuenta. Lógicamente, tal vez en segunda instancia, quien tendría también que hacer algo o intervenir de alguna manera es la familia, los padres o los cuidadores de este niño, porque tienen que ser informados de esta situación, pero eso tiene que ser de manera inmediata, con un enfoque empático, como decías, no de forma alarmista,
sino mencionarle de que se ha podido identificar ciertas, tal vez, situaciones, conductas en algún niño a que se aísla, que los niños tal vez no quieren trabajar o hacer actividades con él, lo ven solo. Entonces ahí es importante que el colegio, el entorno educativo informe a la familia de qué cosas se están percibiendo, porque este niño imagino que ha retomado el mismo colegio. Entonces, tal vez ya tenían conocimiento en la gestión pasada de que ha habido esta situación. El niño no tenía amigos. Entonces, es importante informar a la familia, pero no para alarmarles, sino para poder orientarlas, para promover un espacio de escucha. Y eso también podemos aplicar en el tema de niños neurodivergentes. La idea no es alarmarle a la familia y decirles un niño es muy inquieto, un niño es muy hiperactivo, sino orientarles para poder buscar alguna solución que beneficie al niño. Por ejemplo, en este caso de ese pequeño que sale en los medios, incluso ya como es mediático el caso, podría hasta intervenir la Defensoría de la Niñez. Desde ese enfoque también se está vulnerando derechos de este niño, porque no sabemos si la familia ha autorizado que sea pública su imagen del niño. Sabemos que en la ley 548, si no me equivoco, en el artículo 144, existe el derecho a la protección de la imagen. Entonces el niño no puede ser expuesto emocionalmente en un contexto no protegido. No puede haber ese tipo de exposición porque prácticamente lo han expuesto al niño. Entonces incluso vamos a generar más inestabilidad en el pequeño porque quizás el niño incluso hace uso del celular y va a ver su imagen, cómo lo están manejando en los medios, incluso la misma familia, el mismo entorno familiar, primitos, tíos van a querer preguntarle al niño qué es lo que ha pasado. Entonces lo vamos a inestabilizar al niño y ni siquiera se está haciendo uso de una contención emocional inmediata, porque no sabemos qué es lo que ha pasado después de esa nota que han realizado, ¿no? En ese medio de comunicación. Y los medios tienen la obligación de evitar contenidos que vulneren la imagen de los niños. También ahí se estaría vulnerando tal vez el derecho al interés superior del niño, porque la entrevista no ha priorizado el bienestar emocional del niño. Tal vez no ha sido con una intención mala, pero podían no mostrar la nota o la entrevista y buscar tal vez la alternativa de hablar con la familia o el colegio y decirle, el niño mencionó esto, porque ahorita el niño está siendo parte de, incluso puede ser una violencia mediática, violencia psicológica, entonces se estaría vulnerando los derechos y esto también podría pasar, no de forma mediática, pero con nuestros niños de neurodivergentes, ¿no? Ahí tal vez podríamos hacer un análisis también haciendo uso de este caso que nos mencionas, desde el rol de nosotros como tutores y tutoras, qué es lo que tendríamos que hacer o qué es lo que analizaríamos de esto, porque nosotros estamos guiando o estamos tal vez de trabajar con una educación inclusiva, entonces tendríamos que nosotros identificar tal vez estos puntos, falta de vinculación socioemocional en el aula, posible tal vez aislamiento del niño, o tal vez podemos, o sea, ver cómo él se desenvuelve en el grupo. Entonces, las acciones que vamos a ir viendo nos va a ayudar a poder tal vez transmitir eso al director para que se pueda convocar a la familia. Nuestro rol importante es orientar, sensibilizar y guiar. Nosotros no diagnosticamos, no podemos decir el niño tiene depresión, el niño tiene baja autoestima. No, nosotros tenemos que orientar para que se haga una intervención tal vez por el área profesional correspondiente y se pueda determinar si existe alguna situación tal vez emocional en este niño, porque que el niño de forma tan espontánea y honesta diga, no puedo tener amigos o no estoy feliz de volver porque no tengo amigos, es un sentimiento de soledad que está manifestando. Puede haber una posible baja a la percepción de una aceptación social, eh, puede haber un riesgo de baja autoestima, pero lógicamente eso se tiene que evaluar, no podemos nosotros tal vez
determinar que es así, sin una previa evaluación, puede haber retraimiento, entonces es muy importante que nosotros manejemos todas estas técnicas que estamos mencionando, que es la empatía, la escucha activa, la comunicación asertiva, el poder trabajar con la familia, porque en este caso de este pequeño, tal vez la familia no tenía ni conocimiento, tal vez lo han notado, puede ocurrir que ya sabía, y el colegio también ya sabía, y aquí hay una omisión incluso. Y eso desde lo que es la ley es penado, ¿no? Tiene una sanción. No podemos omitir como tutoras y tutoras si vemos a un niño tal vez que está triste o tiene bastante dificultad para, o sea, tiene bastante intolerancia a la frustración, llora mucho, como la compañera Catalina decía, no roba, perdón, alza los objetos de los demás compañeros y ya lo han visto como robo los demás compañeritos de su edad. Entonces nosotros omitir eso de alguna manera es perjudicar al niño. Entonces la familia también tiene que tener esa actuación en este punto, porque ellos son también los que conocen mejor cómo se desenvuelve en su casa, qué está pasando, si se entra tal vez a su cuarto, llega llorando, llega triste, tal vez igual tiene dificultades para relacionarse con sus pares en la casa, con sus primitos, no sé, es un ejemplo, ¿no? Que podría ser la familia no está haciendo nada. Puede que esté normalizando esto, como que ya va a pasar, así siempre es, o es su edad, o es que él tampoco quiere jugar con los niños, o él tampoco les habla, o sea, vamos normalizando y eso no está bien, porque la familia también es muy importante para que hagamos lo que decíamos y en este ejemplo que les mencionaba, validar la emoción, eso es muy importante, validar la emoción del niño, qué está sintiendo este niño y por qué. ¿Qué está pasando con este niño? Es importante validar la emoción y que también el niño aprenda a reconocer esa emoción para que no pueda esto incrementar o ya generarse ansiedad, depresión, puede ser ya eso en un caso extremo, ¿no? Entonces la reflexión que tal vez puedo yo dar finalmente a esto que tú nos mencionabas, Claudia, es que a veces en una frase tal vez corta uno dice, que no importa o se le va a pasar o eh, va a ir creciendo, le vamos a cambiar de colegio y va a tener otros amiguitos, porque a veces incurrimos en eso, en cambiarlos de colegio. Entonces, no, pues no es lo ideal para que el niño no, vamos a hacer que se excluya más incluso. Entonces, esa entrevista no solamente ha sido una entrevista, yo pienso que puede ser útil para una alerta, ¿no? Para todos nosotros como educadoras, educadores, tutores, tutoras, plantel educativo, entorno educativo, padres, madres, entorno familiar, que escuchar a un niño es un acto de protección. Ignorarlo va a ser una forma de vulnerar sus derechos. Entonces, nosotros también tenemos ese rol importante no podemos minimizar lo que estamos observando, porque en los niños con neurodiversidad igual puede haber este tipo de manifestaciones emocionales y no podemos minimizar o decir, no, así son los niños con TDAH, son sus características de ellos o son sus características de los niños con autismo. No, pues toda la vida no va a tener amigos, porque he escuchado en algunos profesionales que decían, no, es su condición y se va a quedar así. No, la idea es trabajar desde este enfoque de inclusión, trabajar desde este enfoque de neurodiversidad. Y en el caso del niño del video, igual hacer una evaluación, lo ideal es primero hacer una contención emocional y ver qué está pasando para ver si realmente tal vez hay algún problema extra, no sabemos, ¿no? Pero de esa manera tal vez puedo responder y tal vez incluir con lo que estamos hablando, que es muy importante el tema de la autorregulación emocional, el tema del manejo de la frustración, porque eso incluye también lo que hemos hablado, la autoestima, cómo el niño va a poder identificar sus emociones. No sé si alguien más quisiera tal vez preguntar algo o alguna experiencia más.
o estaríamos concluyendo ya con eso el tema del día de hoy. Bueno, entonces espero que la sesión de hoy les haya sido útil para poder comprender estas estrategias y la importancia que tiene poder observar esto de cómo vamos a nosotros intervenir con los niños neurodivergentes. Entonces, nos vemos el día de mañana. Espero que tengan un buen descanso y nos vemos mañana. Gracias, Buenas buenas noches, noches. Licen. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.